Capítulo 1. Los orígenes. Sección 4A. El pulque. Introducción. En la naturaleza suceden fenómenos, y bueno, si a cualquiera le preguntan qué es un fenómeno, no vaya a señalar a nadie diciendo esa cosa es un fenómeno, sino que un fenómeno es un cambio. Y existen dos tipos de fenómenos en la naturaleza principalmente, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Los fenómenos o cambios físicos son aquellos cambios en los que únicamente se cambia la apariencia, la temperatura o el estado de movimiento. Por ejemplo, el frenar un objeto o el acelerar un objeto, calentar agua, congelar algo o incluso separar la luz blanca en los colores que la forman es un fenómeno físico. Ahora, hablando de estos fenómenos físicos, la destilación es uno de ellos. Es un proceso por el cual se pueden separar mezclas de líquidos que son completamente solubles entre sí, por ejemplo, agua y alcohol. La destilación se utiliza para obtener bebidas alcohólicas que tienen más alcohol que aquellas que les dieron origen. Entre estas bebidas se encuentra, por ejemplo, el brandy, el cual se obtiene al destilar el vino. El ron, que se obtiene al destilar un fermentado de jugo de caña. El tequila, el mezcal, que también son destilados. El whisky, el vodka, entre otras bebidas. Y bueno, vamos a ver los cambios químicos. Los cambios químicos son aquellos cambios en que las sustancias dejan de ser lo que eran para originar sustancias nuevas. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la combustión, la explosión o la oxidación. Todos ellos son cambios químicos. Dentro de los cambios químicos hay un cambio especial que se llaman cambios biológicos, que son aquellos que realizan los seres vivos, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la digestión y la respiración. Los cambios biológicos, cuando son realizados por microorganismos, tienen distintos nombres, dependiendo qué cosa estén transformando los microorganismos. Por ejemplo, si los microorganismos transforman químicamente azúcares, se dice que fermentan. Y cuando los azúcares son fermentados, estos se transforman en alcohol y ácidos que se dice que están muy oxidados. Estos ácidos son normalmente muy agradables al paladar, como el ácido cítrico, que viene en los cítricos como el limón, la naranja, o el ácido láctico, que se encuentra en el yogur. Por otro lado, si los microorganismos o bacterias o levaduras utilizan proteínas y las transforman, a este proceso se le llama podrir o podredumbre. Las proteínas, cuando son sometidas a la pudrición, se transforman en péptidos pequeños, en aminas o amidas, todos ellos sustancias muy desagradables al olor y de un sabor peor. Y bueno, otra sustancia que se puede utilizar por los microorganismos para obtener energía y que son transformadas son, por ejemplo, aceites, mantecas y ceras. Estas, al ser transformadas, se dicen que sufren el fenómeno de enranciamiento o se enrancian. Y una cera, una manteca, un aceite, al ser enranciada, se transforma en alcoholes, en ácidos, en éteres, ésteres y aldehídos muy pesados, comparados a los que se obtienen con la fermentación, que son muy ligeros. Y bueno, los microorganismos que llevan a cabo la fermentación son principalmente levaduras y bacterias lácticas. Se llaman lácticas porque pueden crecer en la leche. Las bacterias que llevan a cabo la podredumbre son principalmente bacterias patógenas. Pato significa enfermedad y geneo significa originar, o sea, bacterias que originan enfermedades. Entonces, las bacterias patógenas llevan a cabo la pudrición principalmente de cosas que tienen muchas proteínas como la carne. Y bueno, los aceites, mantecas y ceras no pueden ser utilizados por cualquier microorganismo, sino solamente con bacterias que tienen alta actividad respiratoria. También algunas de estas bacterias con alta actividad respiratoria pueden ser patógenas, como el caso de pseudomonas. Bueno, entonces vamos a hablar de la fermentación, que se utiliza principalmente para obtener alcohol a partir de azúcares, y es así como se preparan muchas bebidas alcohólicas fermentando algo que tiene muchos azúcares, y es así como se obtiene la cerveza, por ejemplo. Hablando más de las fermentaciones, o más bien de las bebidas alcohólicas, no existe ninguna civilización en el planeta que no haya desarrollado
una bebida alcohólica, todas ellas de acuerdo a las condiciones y el sustrato que tienen disponible. Pero todas las civilizaciones grandes del planeta han desarrollado algún tipo de fermentado o bebida alcohólica. Generalmente los pueblos que eran conquistados por otras culturas militarmente más avanzadas terminaban por adoptar como propia la bebida alcohólica del pueblo que los conquistaba. En el caso de Europa, gran cantidad de las bebidas alcohólicas se obtiene a partir de la uva. El jugo de uva tiene muchas cualidades que lo hacen apto para obtener bebidas alcohólicas de alta calidad. Entre estas cualidades se encuentran que tiene gran cantidad de azúcares, además de que tiene compuestos aromáticos que le dan sabores agradables al producto final, que en este caso es principalmente el vino. El zumo de uva, cuando ya está listo para fermentarse por acción de las levaduras, se le llama mosto. Otra bebida alcohólica muy importante es la cerveza, la cual se obtiene principalmente de granos de cereales, que han sido tostados y molidos cuidadosamente. Y a estos se les hace una extracción con agua caliente para obtener los azúcares y que estos queden en el agua. Al extracto listo para fermentarse, ya con los azúcares, se le llama malta. También la fermentación se hace con levaduras para obtener la cerveza. La malta adquiere gran cantidad de su sabor y color por el tipo de granos que se utilizan para hacer la cerveza y también depende mucho del grado de tostado y del molido de los mismos. Otra bebida muy importante también es el ron, el cual se obtiene a partir de la fermentación del extracto de jugo de caña de azúcar. La caña de azúcar también posee muchos azúcares que la hacen apta para obtener fermentados ricos en alcohol y también se lleva a cabo la obtención del ron por medio de levaduras. La levadura que se utiliza para la obtención del vino, la cerveza y el ron y entre otras bebidas se llama Saccharomyces cerevisiae. Sácaros significa azúcar y cerevisiae viene de la palabra cerveza. Entonces, literalmente significa levadura de la cerveza o que come azúcar, la cual, esta levadura, también se utiliza para la elaboración de pan. Entonces, esta levadura ha estado presente en todas las civilizaciones desde que apareció el hombre. Y bueno, el pulque, ya hablando de él, se obtiene a partir del maguey. El maguey es una planta endémica de México. Puede crecer en climas áridos. Eso significa que puede crecer con muy poca agua, además de que resiste heladas y temporadas de sequía. El maguey tarda aproximadamente 12 años desde que germina hasta que llega a la fase reproductiva. Cuando llega a la fase reproductiva, saca un brote a partir del cual saldrán todas sus flores. Tras haber producido flores y posteriormente semillas, la planta muere. Durante toda su vida, la planta se prepara para la madurez sexual, por lo cual almacena gran cantidad de carbohidratos que utilizará como energía. Bueno, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son azúcares que no pueden ser fermentados fácilmente. Por ejemplo, el carbohidrato más famoso es el almidón. Para producir el pulque, al maguey se le corta el brote que originará las flores. Es necesario que se corte este brote, ya que si llega a florecer el maguey, todas las reservas de carbohidratos se consumen en ello y entonces ya no se puede obtener nada de aguamiel. Después se hace una serie de cortes para acceder al interior, tratando de dañar lo menos posible a la planta. Se raspa la pulpa interior del maguey y se deja expuesto el tejido que empieza a segregar lo que es el aguamiel. El aguamiel es la sustancia donde se almacenan todos estos carbohidratos, es la savia que está dentro de la planta. El maguey es raspado 2 o 3 veces al día para obtener el aguamiel y puede darla hasta por una semana, dependiendo del tamaño de la planta. El aguamiel tiene un tipo especial de carbohidratos que no se puede fermentar por la mayoría de los microorganismos, es decir, los microorganismos no pueden hacerle nada a ese tipo de carbohidratos. Tampoco lo podemos digerir los humanos a esos tipos de carbohidratos. Esos carbohidratos especiales pertenecen a una gran familia llamada fructooligosacáridos. Fructo porque vienen de la palabra de fructosa, oligo porque son poquitos y sacáridos significa sácaro, sacarosa, azúcar. El más famoso de estos fructooligosacáridos es la inulina. La inulina se hizo famosa porque se utiliza como alimento por los lactobacilos. Entonces se ha demostrado que la inulina, al ser agregada en alimentos, mejora la digestión. Entonces se adiciona principalmente
en leches destinadas para alimentación de niños pequeños, y actualmente también la adicionan en algunos tipos de pan industrializados. Lo malo de los panes industrializados es que también tienen carboximetilcelulosa, la cual daña a los lactobacilos. Entonces, si la inulina les ayuda y la carboximetil los perjudica, está entredicho si funciona o no el comer pan de caja. Y bueno, sin embargo, las bacterias benéficas para los humanos sí pueden consumir estos fructooligosacáridos, como la inulina, y la utilizan como alimento para crecer. Entre estas bacterias se encuentran los lactobacilos, y que se llaman así lacto porque pueden crecer en la leche. Y las bacterias que nos enferman a nosotros del estómago no pueden utilizar a estos carbohidratos como alimento. La, Cualquier tipo de fermentación requiere muchos cuidados. En la elaboración de la cerveza, del vino o del ron y otras bebidas alcohólicas, se utiliza para la fermentación una gran cantidad de levadura inicialmente. Esta levadura que se utiliza es Saccharomyces cerevisiae. Aunque se pueden utilizar otros tipos de levaduras para obtener otros sabores distintos en el fermentado, la más utilizada es esta. Además, las Saccharomyces cerevisiae tienen muchas cepas. Cada cepa es en realidad una variación de esta levadura que tiene características distintas. Por ejemplo, hay algunas cepas que le dan sabores afrutados al fermento. Por ejemplo, hay cerveza que tiene sabor a fruta. Casi nunca tienen fruta las cervezas, es por la levadura que le pones. O también existe un saborizante artificial en la cerveza que se llama lúpulo. El lúpulo también le puede dar algunos sabores extra a la cerveza. Pero bueno, la Saccharomyces cerevisiae le puede dar distintos sabores a a las bebidas alcohólicas, como por ejemplo también hay una que da un sabor parecido a la miel. Y bueno, más cuidados de la fermentación. El problema es que si no se inocula la fermentación con una gran cantidad de levadura al inicio, entonces esta levadura no puede competir con algún otro microorganismo que pueda estar presente, incluso en el aire, y entonces este microorganismo cae en el mosto o en la malta y empieza a fermentar o enranciar o podrir la sustancia que se va a fermentar, y entonces se generan olores y sabores indeseables en el producto. Por ello se debe de utilizar una gran cantidad de levadura al inicio para que ésta trabaje, produzca alcohol, y el alcohol inhiba el crecimiento de cualquier otro microorganismo que quiera entrar ahí. Entonces es necesario siempre utilizar, por ejemplo, 1 gramo de levadura por cada 20 litros de cerveza que se vayan a realizar. Eso es una cantidad muy alta. Ahora, vamos a volver al pulque. En el caso del pulque, para su elaboración, que se hace a partir del aguamiel, el aguamiel tiene azúcares que no pueden ser fermentados por cualquier microorganismo, por lo cual el aguamiel para su fermentación no se contamina fácilmente. Entonces, no se requieren instalaciones especiales como en el caso del vino o de la cerveza, sino que literalmente se pueden hacer en casa con materiales que encontramos en casa. Otra ventaja es que los microorganismos que se encuentran en el pulque, los lactobacilos, normalmente son muy agresivos, entonces no dejan que proliferen otros microorganismos ahí. Los lactobacilos, cuando se encuentran en gran cantidad, entran a un estado llamado killer. Killer viene del inglés asesinar o matar. En esta fase, los lactobacilos se organizan, atacan y eliminan a otras bacterias, entre ellas muchas patógenas, entre ellas Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholera y otras. Literalmente las matan y se las comen. Y algunos parásitos, entre ellos amibas e incluso gusanos. Se ha visto que los lactobacilos pueden atacar incluso cisticercos, organizándose y digiriéndolos literalmente. Se ponen muy agresivas. Se ponen bien warriors los lactobacilos. Otra ventaja microbiológica del pulque es que entonces al beber pulque se ingieren millones de bacterias lácticas que están en fase killer y están dispuestas a acabar con cualquier bacteria nociva que se encuentren en los intestinos de la persona que se las tome. Entonces, se han reportado muchos casos de que precisamente el pulque ayuda para combatir algunas enfermedades gastrointestinales. Todas las bebidas fermentadas además contienen antioxidantes. Como habíamos mencionado en algunos casos anteriormente, todo el cuerpo envejece a ritmos desiguales. El,
El más notorio del envejecimiento es la piel, pero la mayoría de los gastos en realidad no, de los gastos médicos no son por la piel, sino porque envejece el páncreas, generando lo que es insulina, pulmones, que es insuficiencia respiratoria, riñones, que es insuficiencia renal, cuando envejecen los huesos y las articulaciones, que es la osteoartritis, cuando envejecen los vasos sanguíneos y el corazón, que ya son problemas circulatorios. El órgano que menos se nota su envejecimiento es el cerebro. Sin embargo, sus primeros síntomas se presentan como pérdida de memoria, insomnio, dificultad para concentrarse e incluso falta de coordinación. Los compuestos presentes en la cerveza, el vino, el pulque y otras sustancias, otras bebidas alcohólicas han demostrado ser efectivos para retardar el envejecimiento cerebral. Además que también algunos de ellos también sirven para algunos otros órganos. También algunas de estas sustancias se encuentran en el café de grano, y también en el chocolate de grano, no en el chocolate industrializado. El exceso de cualquiera de las sustancias antes mencionadas puede ocasionar lesiones al organismo peores que la enfermedad que previene. Entonces es importante, sobre todo en bebidas alcohólicas, evitar el exceso. Suena comercial eso. Los destilados pierden casi todas sus propiedades benéficas que se generan en la fermentación. Durante la destilación se pierden compuestos beneficiosos para el organismo que se forman durante la fermentación o bien quedan disponibles gracias a ella. Por ello, el tequila, el mezcal, el ron, el brandy, el vodka, el whisky, etcétera, si llegan a poseer propiedades benéficas, en realidad no vienen normalmente del fermentado, sino que son producto de la maduración en la barrica donde fueron madurados, ya que también dentro de la barrica la actividad biológica es mínima, entonces tampoco hay generación de nuevos compuestos. El pulque y el aguamiel se pueden considerar como alimentos ideales. ¿Por qué? Porque tienen efectos inmunoestimulantes, regulan la flora intestinal y la motilidad, es decir, que se muevan los intestinos para hacer la digestión. Contienen compuestos que inhiben el crecimiento de otras bacterias, sobre todo bacterias patógenas. Entonces, no solamente los lactobacilos del pulque te van a proteger de otras bacterias atacándolas, sino que además inician una guerra química por si alguna de estas se les ocurre llegar al organismo. Activa también funciones del sistema nervioso. Esto se ve reflejado rápidamente en que muchas de las personas, al consumir un vaso de pulque, sobre todo en la tarde-noche, disminuyen su insomnio. También tiene efectos antioxidantes, también posee vitaminas, sobre todo del complejo B y la vitamina C. También posee muchos minerales que son de difícil acceso de otras fuentes, tales como el selenio, el hierro, el zinc y el fósforo. Esto se ve reflejado en que ayuda a mantener la piel joven. El hierro también ayuda a combatir la anemia. Además de que también tiene precursores de hormonas, por lo cual también ayuda a la menopausia, andropausia y problemas de fijación de calcio. Entonces también se ha visto que ayuda a las personas con artritis. Previene el cáncer. Esto de que previene el cáncer se ve reflejado en que reduce la actividad de algunas enzimas tales como las nitroreductasas, azoreductasas y glucuronidasas, las cuales están asociadas a procesos oncogénicos o de cáncer. Ayuda a regenerar úlceras gástricas, además de que también ayuda a la gastritis y colitis. Además de que también tiene muchos compuestos que activan el riñón. Bueno, esto puede ser falseado porque casi todas las bebidas alcohólicas estimulan al riñón haciendo que orines más, aumentando el volumen de orina formado. Sin embargo, esto a la larga perjudica el riñón. Por eso el consumo de bebidas alcohólicas hace que las personas también padezcan de los riñones. Sin embargo, el pulque en cantidades moderadas como un cuarto de pulque al día, hace que el riñón se active sin dañarlo, a diferencia de, por ejemplo, la cerveza u otras bebidas más concentradas. Y bueno, para quien me pida bibliografía, esta es una de ellas, es uno de los artículos más importantes que observé, donde mencionan precisamente cómo se dan los cambios químicos y microbiológicos dentro de la fermentación del pulque, que hay en la fase 1 hay bacterias productoras de ácido láctico, esto se conoce como fase láctica. Luego se produce alcohol, también hay levaduras del género Saccharomyces
y otras que producen alcohol. Luego viene la producción de sustancias que le dan la viscosidad, esa es la fase viscosa, y la viscosidad se da por algunas sustancias llamadas dextranos. Luego viene una aparición de bacterias acetogénicas, es decir, la fase acética. En esta se produce ácido acético, que es el ácido que se encuentra en el vinagre. Entonces, esta es la fase ya de maduración última. Y bueno, por ser una bebida barata y un complemento alimenticio, fue que nunca fue destronada en la posición que se le dio en la sociedad mexicana, aunque hubo muchos intentos por destronarla. El pulque en el México prehispánico se usaba con fines ceremoniales y rituales espirituales, por lo cual en la Nueva España se trató de prohibir su consumo y producción múltiples veces. La más importante fue en 1692. Después de la independencia y hasta mediados del siglo XX se sembró un sentimiento de amor hacia lo nacional. Y desde la independencia hubo muchos intereses por expulsar a los españoles de México. Y por ende, entonces todas las bebidas europeas entraron poco a poco en declive en el México post-independentista. De hecho, también se sembró un odio bastante irracional hacia los extranjeros, especialmente los españoles. Este odio llegó todavía hasta mediados del siglo XX. Esa propaganda hasta los años 70, persistió hasta los años 70. E incluso personas que tuvieron una infancia antes de 1980, esta idea la tienen muy recalcada y salen diciendo en televisión que España le debe unas disculpas a México por lo que hizo hace 500 años. Esa etapa en esa etapa se benefició mucho lo nacional, entre ellos el pulque entró en auge. Después de la segunda mitad del siglo XX, más bien en la segunda mitad del siglo XX entró una campaña de desprestigio hacia el pulque. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas empresas se expanden internacionalmente y algunas empresas productoras de bebidas alcohólicas llegaron a México. Las bebidas alcohólicas extranjeras tuvieron mínima aceptación, por lo cual recurrieron a campañas de desprestigio para que las bebidas nacionales dejaran de ser consumidas, y a esta campaña de desprestigio aportó mucho el gobierno de aquella época. Uno de los criterios de calidad del público de aquel entonces para ver el pulque es que tenía que tener una viscosidad muy alta, y para medirla hacían lo siguiente: no se tomaban normalmente todo el pulque, sino que dejaban unos asientos que se quedaban en el fondo del tarro de donde estaban tomando. Entonces sacudían el tarro con violencia, y entonces los asientos salían disparados del tarro hacia el piso, y al momento de impactar estos asientos del pulque con el piso se debería de formar una figura en forma de alacrán. Precisamente en las pulquerías, para muchos motivos, entre ellos higiénicos, se acostumbraba a cubrir el piso con acerrín, y en el acerrín se visualiza muy fácilmente este efecto de que se forma una especie de alacrán con los asientos del acerrín, del pulque en el acerrín. También muchas pulquerías de aquel entonces el piso era de tierra, y entonces precisamente para aumentar la calidad de la fachada se ponía acerrín para darle también mayor presentación. La principal campaña de desprestigio hacia el pulque fue comenzar a difundir que el pulque se hacía con excremento humano, y le llamaban manita al hecho de agregarlo al pulque para su fermentación. Esa mentira se popularizó haciendo que el pulque perdiera consumidores, y sobre todo, más que perder consumidores ya establecidos, perdió posibles consumidores futuros. Sobre todo en la generación joven de aquel entonces se despopularizó su consumo, y de hecho esta mentira todavía es contada como si fuera una verdad. Y bueno, de hecho, ya nada más ahondando en lo anterior, para preparar pulque, el aguamiel, si tú quieres tener tu semilla para estar preparando pulque, dejas el aguamiel que se fermente aproximadamente un mes. La debes dejar bien tapada para que no entren insectos, mosquitos, moscas, etcétera. Y entonces, una vez que ha pasado hasta la fase acética, que es la última de las fases, la puedes utilizar ese pulque para, para hacer pulque mucho más rápido. Al agregar un poco de ese pulque que ya se fermentó masivamente,
este, se le agrega aguamiel nueva y entonces ya se prepara el pulque con una velocidad impresionante. En cuestión de horas se realiza la fermentación. Y bueno, otra mentira saliéndome del tema del pulque. En esa época también comenzaba a industrializarse el aromatizante para pisos, es decir, para trapear. Pero era poco consumido por la gente, ya que la mayoría de las personas en realidad hacían el aseo de la casa con aceite de pino o algunos derivados del mismo. Entonces se comenzó a difundir también una idea falsa de que el aceite de pino atraía a los alacranes, a las arañas o a las hormigas u otros insectos. Esto supuestamente porque huele a bosque y atrae a estos insectos. Y esa es una mentira que sigue todavía popular en las personas de edad avanzada. La realidad es que el aceite de pino contiene muchas sustancias que son neurotóxicas para los insectos, por lo cual la aplicación directa del aceite de pino o diluido en insectos tales como las cucarachas, mosquitas, bueno, pulgas y chinches no son insectos, son arácnidos, o moscas, ocasiona que el insecto muera en pocos segundos, ya que el pino es neurotóxico para ellos, mientras que ningún aromatizante ocasiona la muerte de estos insectos. Estas sustancias las sustancias que tiene el aceite de pino solo pueden ser peligrosas para los seres humanos si se ingieren, es decir, no se debe de ingerir los derivados del aceite de pino. Y bueno, ya nada más para terminar esta sección, otro rumor que se hizo correr para promover el consumismo fue decir que si se rebaja el refresco con agua, esto ocasiona cáncer. Precisamente esto se hizo para promover el consumo del refresco. En algunas terapias para dejar de consumir el refresco, porque literalmente es en esta terapia, se les recomienda que lo puedan rebajar con un poco de agua para consumir un poco menos. Y precisamente esta mentira ha ocasionado que muchas personas sean rejegas a dejar de consumir refresco por el temor al cáncer, curiosamente. Hacia inicios de 1950, las empresas productoras de vino y brandy pactaron con el gobierno mexicano para eliminar el pulque y comenzó una cacería contra todas las casas productoras de pulque que había en la Ciudad de México y en sus alrededores. Esto ocasionó que se cerraran muchas pulquerías que habían surgido desde la Revolución. Porque los revolucionarios eran pulqueros de hueso colorado. Aunque el brandy estaba listo para ocupar el lugar del pulque, esto no sucedió, sino hasta que cesó la campaña que el gobierno había iniciado para desprestigiar a las cosas que eran de origen español, y esto fue en realidad hasta inicios de 1970. A inicios de 1970 también se hizo obligatorio el uso de las tarjetas sanitarias, y como muchos de los vendedores de pulque no las poseían, se les decomisó la mercancía y poco a poco fueron acabados los vendedores de las calles. También por esas fechas, una actriz de películas mexicanas muy famosa que odiaba irracionalmente a los indígenas y también amaba irracionalmente a lo europeo, hizo mover sus influencias con el gobierno para desaparecer al pulque y todo lo que fuera de herencia indígena. La policía, por esto y otras razones, cazaba ferozmente a los vendedores que tenían rasgos indígenas, aunque no fueran de pulque. Cualquier vendedor con rasgos indígenas era arrestado. Y en aquellos tiempos debo de recordar que ser arrestado a veces era una sentencia de muerte. Para mediados de la década de los 70 el brandy se hizo presente en todas las fiestas y se ingería con refresco de cola, haciendo lo que se conoce como la famosa bebida llamada Cuba. Y entonces en las mesas de todas las fiestas, sobre todo en la Ciudad de México, era imposible no ver esta escena donde siempre se veía una botella de brandy con una de refresco de cola al lado para hacer cubas. Durante toda la década de los 80 fue el apogeo del brandy, tiempo en el cual el tequila, el mezcal, el pulque y entre otras bebidas no se veían en las fiestas, o por lo menos en la Ciudad de México y sus alrededores. De hecho, donde era puesta una bodega de vino o brandy, todas las casas pulqueras que había a los alrededores eran retiradas, tal como sucedió en el caso de los Reyes La Paz en el Estado de México. Y de hecho las bodegas de brandy eran puestas selectivamente donde había muchas casas pulqueras para eliminarlas. El reinado del brandy en la Ciudad de México terminó cuando a mediados de los 90 la principal empresa
que se dedicaba a esto se fragmentó y fue vendida en partes. Así de nuevo triunfó el dios del pulque. La lenta recuperación del pulque. Para los años 80 ya no se usaba la tarjeta sanitaria. Para los años 90 se termina la campaña de desprestigio y la persecución del gobierno mexicano hacia el pulque. Pero como es recientemente esta campaña de desprestigio en los años 90, incluso muchos jóvenes que nacieron en el año 2000 todavía tienen una aberración del pulque porque dicen que se hace con manita. También para inicios de los años 2000 proliferaron estudios de las propiedades benéficas del pulque. Ya había estudios, pero proliferaron más. Y precisamente también empezó a incursionar en el ámbito científico y se popularizó incluso en centros de investigación debido a sus múltiples beneficios. Para los años 2010 comenzó a ser aceptado por parte de la juventud, porque hasta esta fecha todavía gran parte de la juventud era rejega a él, pero el pulque se tuvo que transformar, ya no se comercializa entre los jóvenes normalmente como lo hacía antes. Ahora son más comunes los curados, además de que no se maneja tan fermentado. Las 4 fases de la fermentación del pulque, como habíamos mencionado, son la fase láctica. En ella la fermentación se lleva a cabo para producir, la fermentación de azúcares se lleva a cabo para producir ácido láctico, y se parece mucho tanto en características organolépticas, físico-químicas y sabor al yogur. La siguiente es la fase alcohólica. En ella la fermentación de azúcares se lleva hasta alcohol, y también el ácido láctico se transforma en alcohol. De hecho, nosotros los humanos, cuando hacemos ejercicio, producimos mucho ácido láctico en los músculos y nos faltan unas cuantas enzimitas para transformar el ácido láctico en alcohol. Pero si no, literalmente al hacer ejercicio te embriagarías. La tercera es la fase viscosa, en la que se sintetizan los dextranos, que son los compuestos que le dan la viscosidad al pulque. Y la última es la fase acética, donde el alcohol se lleva hasta ácido acético, dándole sabores similares al vinagre. Por lo tanto, también tiene ya características indeseables, sobre todo en la juventud. Y también se da el fenómeno de enranciamiento. Y bueno, debido a que estas 4 fases del pulque se pueden interrumpir en cualquier momento, se pueden generar 4 variedades de pulque. Y dependiendo en qué fase se pare, se pueden generar lo que se conocen como los curados. Los curados son el mezclar el pulque con algunas otras sustancias para darle sabor. Y por ejemplo, el pulque muy tiernito, cuando es detenido en la fase láctica, se recomienda principalmente que se mezcle con algunos sabores que van bien con la leche, como el coco, la avena, el chocolate, la cajeta, yogur, fresa, plátano, mamey, melón, ciruela, mango, guayaba madura, pistache, piñón, aguacate de aceite, que es el aguacatejas. Si es detenido en la fase alcohólica, se recomiendan unos sabores un poquito más cítricos, como el de piña, apio, menta, albahaca, naranja, limón, vino tinto, aguacate de leche, guayaba verde, tamarindo, sandía, papaya, pétalos de rosa. Me faltó manzana también escribirlo. Si se detiene en la fase viscosa, se recomiendan sabores un poco más fuertes, tales como jitomate, jitomate, que es el tomate rojo, nada más que aquí en la capital le llaman jitomate, limón, mango verde, toronja, cebolla, cambray o nopal. Y si es detenido en la última fase, que es la acética, como el sabor es demasiado fuerte, así como el vinagre combina bien con sabores fuertes como el pescado, se recomienda entonces que el curado se haga como por ejemplo con camarón, con tomate verde, nopal, cebolla morada, limón, con caldo de pescado o aguacate de agua. Y eso sí, el curado se recomienda que no se haga en licuadora, porque cuando tú licuas el pulque matas a los lactobacilos. Entonces, el sabor, como la avena o el coco, lo mueles por separado y ya después lo mezclas con el pulque a manita para que no mates a los lactobacilos y no pierda propiedades. Y bueno, eso es todo y hasta la próxima.